Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Mariano y en el día de hoy voy a estar haciendo una demo de un paisaje digital pintado en Photoshop. Antes de comenzar, si les gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, no duden en suscribirse al canal. Ahora sí, empecemos. Bueno, en esta pintura lo que voy a estar mostrando es cómo a partir de una foto como referencia voy a estar pintando un paisaje. Y el desafío por un lado es tratar de hacer este ejercicio o esta práctica dentro del tiempo de una hora y por otro lado alterar un poco lo que es la composición y no hacer un estudio o una copia tal cual la referencia. Es decir, a medida que vaya avanzando, vaya agregando colores y vaya generando la composición y ubicando las distintas formas, la idea es cambiar un poco lo que se ve en la referencia y agregarle un toque personal o algo más de creativo si se quiere, para hacer un sketch, algo diferente y que pueda servir de base para algo más. Lo que van a ir viendo en el video, que está en alta velocidad, es primero lo que es el bocetado con un pincel lineal, en donde voy a ir armando todo lo que es la composición de esta pintura y voy a ir ubicando los distintos planos, en donde en el plano frontal vamos a tener el pasto, luego en la parte central vamos a tener esa montaña y ya luego en el fondo vamos a tener el cielo y las nubes. Entonces, con un pincel y un trazo fino voy a estar haciendo todo lo que es el sketch en blanco y negro, ¿no? Y una vez que esté eso definido, vamos a pasar a la parte del color. En la parte del sketch la idea es empezar a soltar la mano, con un dibujo, un boceto muy suelto y justamente no atarse a nada, a ninguna idea de por sí que sea muy estática o muy inflexible, sino estar abiertos a cosas que se nos vayan ocurriendo en la cabeza, que querramos experimentar, ir viendo qué podemos hacer, más allá de que este ejercicio es un mix entre bocetar y hacer un estudio de la imagen. La idea es también crear algo propio que nos pueda servir como una pieza de portfolio en el futuro o bueno, como algo que no sea simplemente volcar en la derecha lo que vemos en la izquierda, sino empezar a animarse un poco más a ir bocetando para el día de mañana hacer algo completamente desde la imaginación. Entonces van a ir viendo a lo largo de todo el proceso de bocetado que yo voy a ir tirando líneas en la manera más ágil y suelta posible. Voy creando diagonales, curvas, tirando los distintos planos, ir tratando de descubrir esa composición y de pensar de cómo deberían ubicarse los distintos elementos en el espacio. Entonces voy a tomar como base esa composición que vemos en la fotografía, pero van a ver que luego esa montaña la voy a hacer más alta, que voy a ir agregando otras montañas por detrás y bueno, un par de elementos más en el frente y luego más adelante. Luego de tener un boceto lineal con el que esté conforme y sin que sea todo muy como atado o muy estructurado o preciso, sino que justamente es un boceto lineal, voy a empezar a volcar colores. Y en la etapa de colores, en esta pintura en particular, empecé a experimentar en donde no generé distintas capas para cada plano, para el frente, el medio o el fondo, sino que la idea es empezar a hacerlo también más suelto, tirar los colores y trabajar con una capa de ser posible, una o dos como mucho. Entonces van a ver que con el pasto voy a estar tirando 2 o 3 tonos, eligiéndolos a ojo, y luego voy a estar en la parte central trabajando con la montaña, en donde vamos a tener el efecto de perspectiva atmosférica. Cuanto más en el fondo se ve, va a estar más desaturado y claros los colores, y en el frente vamos a tener los colores más saturados y oscuros. Pero bueno, a medida que nos alejamos hay que desaturar los colores y tirarlos por lo general a colores más fríos también, por ese efecto de la perspectiva atmosférica. Este recurso en pintura es lo que le va a dar cierta profundidad a la imagen
y dar esa sensación de que esa montaña se encuentra allá a lo lejos, y si tenemos otras montañas por detrás más lejos todavía, van a estar más claritas y más desaturadas todavía. Así que bueno, con un pincel que pinte bastante opaco, sin transparencia y con bordes duros, yo voy a ir bloqueando las formas de todos los elementos de la pintura y voy a ir dándole una pasada general a todo el rectángulo del canvas de trabajo. Luego de que tengamos la primera pasada general a toda la imagen, la idea es empezar a refinar en las distintas partes de la composición, agregando un poco de detalle en las distintas áreas. Entonces van a ver que con pinceladas, que en este caso también estoy probando esta técnica del trabajo de pincel, de hacer pinceladas más gruesas y evitar renderizar todo, como me suele pasar que veo la pintura y quiero renderizar cada pequeño elemento que encuentro. Voy a estar trabajando con pinceladas más gruesas en este caso, para ver bueno cuál es el resultado y bueno, encontrar un nuevo enfoque también para pintar nuevas cosas y con un estilo un poco diferente, quizás con ese efecto más painterly entre comillas y no tan digital, por así decirlo. Entonces van a ver que en esta parte voy a estar probando con pinceles distintos, voy a ir empezando a agregar detalles de a poco y ajustando algunos tonos en algunos lugares. Y esa es la idea un poco de la pintura, de bueno, ir avanzando en simultáneo con los distintos elementos y, como digo siempre, no quedarse por ahí 1 o 2 horas pintando una roca, una nube o una partecita chiquita de la pintura, sino darle pasadas en simultáneo e ir como trabajando la pintura en general sería. Ese es un consejo que doy por lo general, de no estar concentrado mucho tiempo en una parte de la pintura, sino ir por todos los lugares, ir recorriéndolos con el pincel, ir ajustándolos y hacer distintas pasadas hasta llegar a, bueno, finalizar esa pintura. A veces puede pasar que por ahí hay elementos que no hiciste en el boceto lineal y querés agregar después en el momento que estás pintando. No pasa nada, agregás el pincel, elegís un color y empezás a pintar encima esas piedras, esas nubes, esos elementos que no estaban plasmados con el boceto, con el primer boceto del dibujo. Lo empezás a plantear después dentro de la pintura. Quizás no es lo ideal entre comillas, porque bueno, es quizás un poco más difícil hacerlo después. Pero bueno, también es súper válido que si vas observando o te va tirando a agregar determinados elementos porque te los vas imaginando o crees que eso le va a dar un toque adicional, podés hacerlo y está buenísimo. En este ejemplo dije, bueno, ¿qué pasa si agrego unas piedras en la parte frontal de la pintura y las empiezo a pintar? Estas piedras sin referencias, completamente desde la imaginación. Así que hice eso, agregué esas piedras con formas circulares, las puse ahí arriba del pasto y las empecé a trabajar. También tratando de buscar que tengan cierto sentido en la composición y que hagan juego con el resto del paisaje. Así que un poco esa era la idea de este ejercicio. Por un lado, tener una referencia, hacer un estudio, pero agregarle algo personal. Y por el otro lado, hacer todo esto en el término, digamos, de 1 hora. ¿Por qué 1 hora? En realidad puede ser 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, 3, 5 horas, dependiendo del plazo que te fijes. Yo dije, bueno, en este caso en realidad es arbitrario, es decir, bueno, en 1 hora quería hacer esta práctica porque era el tiempo que tenía para sentarme y ponerme con el Photoshop a pintar. Después tenía que hacer otras cosas. Entonces dije 1 hora. Pero por lo general, si estás aprendiendo un tema nuevo o querés dedicarle más tiempo, porque a veces 1 hora es poco tiempo, puedes hacerlo sin ningún problema y quizás el promedio, el recomendado sería 1 hora y media, 2 horas, dependiendo del tiempo que te puedas poner a practicar en la semana. Así que bueno, ese era el segundo objetivo, de finalizarlo en un bloque de tiempo y tratar de avanzar lo más rápido posible sin perderme en los detalles. Hay algo que estuve viendo con esta técnica, es que si bien le doy ese efecto más de pintura tradicional, o es la idea, siempre caigo en la tentación permanente de querer renderizar, de darle detalle, de ajustar aquí y allá. Pero bueno, también es otro ejercicio ese, y por ahí
es una pintura que podría estar 5, 6, 7 horas hasta terminarla si me concentro en, bueno, en darle detalle a todos los elementos de este paisaje. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la demo de hoy. Ahora voy a dejar una música de fondo para finalizar el video y mostrar lo que sigue de la pintura. Si te gusta todo lo que tiene que ver con la ilustración digital y el concept art, no dudes en suscribirte al canal. Pueden seguirme en las redes, en Instagram, que es Jofre Mariano. Y si quieren profundizar sobre el tema de paisajes digitales y diseño de escenarios de fantasía, pueden inscribirse en alguno de mis cursos online que están publicados en mi sitio web. Nos vemos la próxima. Cualquier duda o consulta pueden dejar abajo en los comentarios. Nos vemos la próxima y un abrazo grande.